Rubens Aguilar era un hombre de éxito. A sus 47 años, era dueño de 3 fábricas de telas en Jalisco, y su nombre resonaba en las principales conversaciones de negocios de la región. Su empresa, que había heredado de su familia, era conocida por su prestigio, por la calidad de sus productos y por su crecimiento imparable en un mercado tan competitivo. Pero, aunque su vida profesional marchaba sobre ruedas, su vida personal era un mar de incertidumbre. Aparentemente, tenía todo lo que una persona podría desear: dinero, poder, una casa grande en una zona exclusiva de Guadalajara y una familia que muchos considerarían envidiable. Sin embargo, Rubén sentía que algo no iba bien, pero no sabía exactamente qué era. Su esposa Lourdes, a quien había conocido poco después de la trágica muerte de su primera esposa, Carmen, parecía no entender a Dieguito, su hijo de 12 años. Desde el accidente que lo dejó paralizado y le arrebató a su madre, Rubens había pensado que Dieguito necesitaba una figura materna. Por eso se casó con Lourdes. Sin embargo, aunque Lourdes era una mujer joven y bonita, de 28 años, algo en su relación con el niño no encajaba. Siempre notaba que Lourdes estaba impaciente con él, pero Rubens lo justificaba pensando que era el estrés de ser una madre nueva en una situación tan complicada. No quería ver lo que estaba sucediendo en su hogar, quizás por miedo a enfrentar la verdad. Lo que Rubens no sabía es que los pequeños roces que percibía entre su hijo y su esposa no eran simples malentendidos, sino una tensión creciente que se estaba convirtiendo en algo mucho más serio. Aunque pensaba que su familia funcionaba detrás de puertas cerradas, las cosas no estaban tan bien como él creía. Una tarde, Rubens regresó temprano de una reunión de negocios. Estaba cansado, pero al mismo tiempo un tanto aliviado por poder llegar a casa antes de lo habitual. En los últimos meses, su jornada laboral había estado ocupada, llena de compromisos y viajes, y sentía que no pasaba suficiente tiempo con su hijo, algo que le pesaba en el corazón. Se estacionó en su garaje, estacionando su BMW de manera automática, sin pensarlo demasiado. Sin embargo, antes de entrar a la casa, algo extraño lo detuvo. Desde el jardín trasero, comenzaron a llegar ruidos de voces, y Rubén se detuvo en seco, levantando las cejas mientras escuchaba las discusiones que se desataban entre 2 mujeres que él conocía bien. Lourdes, su esposa, estaba hablando con tono firme y casi furioso, y la otra voz que sobresalía, tranquila pero autoritaria, era la de Paola, la sirvienta que había trabajado en su casa durante más de 8 años. Paola había estado allí desde que Carmen, su difunta esposa, vivía y había cuidado de Diego desde que era bebé. Rubén siempre la había considerado parte de la familia. Paola había sido el pilar que sostenía la casa en los momentos difíciles, cuando él no estaba o estaba demasiado ocupado. «Quítate de aquí, Paola. Yo soy su madre, y soy la que decido lo que necesita», gritó Lourdes con tono desafiante. Paola, sin embargo, no se inmutó. «Señora Lourdes, por favor. El doctor dijo que Dieguito no puede estar bajo este calor, necesita sombra. Está muy delicado. Lo que le estoy pidiendo es que lo deje descansar». Paola respondía con la calma de alguien que sabe lo que está en juego. Rubens no podía creer lo que escuchaba. Lourdes, la mujer con la que había decidido rehacer su vida después de la muerte de Carmen, estaba tratando de empujar a su hijo, en su silla de ruedas, hacia el sol abrasador de la tarde. La tensión en su voz era evidente. Había algo muy equivocado en esa escena. Curioso y preocupado, Rubens decidió acercarse, tratando de no hacer ruido. Se ocultó detrás de las plantas de bugambilias que adornaban la pared del jardín, donde podía observar sin ser visto. La imagen que vio lo dejó completamente estupefacto. Paola, con su cabello canoso recogido en un chongo sencillo, estaba firme y decidida entre Lourdes y Dieguito. Paola era una mujer madura, madre de familia, y había asumido una especie de rol protector con el niño. Se veía fuerte, pero también con un toque maternal que Rubens nunca había notado tan claramente antes. Estaba tomando las riendas de la situación de manera impresionante, mientras Lourdes, con su joven edad y su actitud desafiante, parecía más interesada en imponer su autoridad que en cuidar a su hijo. «Diego, ¿te parece bien que te lleve al sol? Tú ya no eres un niño para que me andes molestando con cosas como el calor. Tienes que aprender a ser fuerte», dijo Lourdes con dureza. Paola, sosteniendo con firmeza los manubrios de la silla de ruedas, no cedió. «Señora Lourdes, Dieguito no está llorando ni pidiendo atención. Solo está preocupado por su salud. Y el doctor lo dijo claramente. No puede estar expuesto a tanta temperatura».
Rubens observaba todo en silencio, sintiendo una punzada en su pecho, mientras Paola se mantenía firme. Dieguito, un niño flaco con grandes ojos que parecían reflejar toda la tristeza de su alma, miraba en silencio hacia el suelo, evitando el sol y el calor abrasante. No dijo ni una palabra, solo observaba con miedo y gratitud hacia Paola, como si ella fuera la única persona en el mundo que lo comprendiera realmente. Rubens no podía entender cómo su esposa, la mujer con la que se había casado tan rápido después de la muerte de Carmen, podía tratar a su hijo de esa manera. Pero más aún, no comprendía cómo nunca había notado esta dinámica antes. Algo en su interior comenzó a hacer clic, pero aún no estaba listo para enfrentarse a la verdad completa. Si te está enganchando esta historia, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para no perderte lo que viene. Dale clic ahora. La noche fue larga para Rubens. Después de escuchar la tensa confrontación en el jardín, su mente no dejaba de dar vueltas. Al principio, trató de convencerse a sí mismo de que era solo un malentendido, un episodio aislado producto del estrés o la incomodidad de Lourdes al tener que lidiar con un niño con discapacidades. Pero algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. La imagen de Paola defendiendo a su hijo de su propia madre resonaba en su cabeza una y otra vez. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Esa misma noche, cuando la casa estaba en silencio, Rubens decidió que ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba hablar con Paola, la única persona que parecía estar de verdad comprometida con el bienestar de Dieguito. No podía esperar más, y aunque sabía que la conversación no sería fácil, algo en su corazón le urgía enfrentarse a la realidad. Llamó a Paola a su oficina, un espacio elegante con vista a la ciudad de Guadalajara, donde pasaba largas horas tomando decisiones importantes para sus fábricas. La oficina, que generalmente era un lugar de control y estrategia, parecía ahora un sitio de inquietud y confusión. Rubens sentía que todo en su vida estaba comenzando a desmoronarse, y la última persona que esperaba que lo pusiera en el camino de la verdad era Paola. Sin embargo, sabía que ella era la clave para entender lo que realmente ocurría en su hogar. Cuando Paola entró, Rubens la invitó a sentarse frente a su escritorio. La mirada de ella era tranquila, pero sus ojos reflejaban una comprensión profunda de lo que él había oído. No necesitaba decir nada más, ya que ambos sabían que la conversación sería difícil. Paola, comenzó Rubens, su voz quebrada, lo que escuché esta tarde me ha dejado devastado. Necesito saber la verdad. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Por qué Lourdes actúa de esa manera con Dieguito? Paola, que había sido tan discreta durante todos esos años, no podía seguir guardando silencio. Su mirada se suavizó mientras comenzaba a hablar. Señor Rubens, no quería decirle esto antes porque sé lo duro que ha trabajado, y sabía que si le contaba la verdad, le dolería mucho. Pero ya no puedo quedarme callada. Desde que Lourdes se casó con usted, ella ha mostrado una falta total de paciencia y empatía hacia Diego. Al principio eran cosas pequeñas. No quería que le eligiera su comida. Le decía que no debía quejarse tanto, que el mundo no iba a tenerle lástima por su accidente. Rubens la escuchaba en silencio, sintiendo como la rabia comenzaba a burbujear dentro de él. ¿Cómo era posible que Lourdes, la mujer que había decidido traer a su vida para darle a su hijo lo que más necesitaba, pudiera tratarlo con tanta frialdad? La indignación lo invadía, pero también una sensación de culpa por no haber notado antes los signos. Paola continuó, su voz temblando ligeramente. Pero lo más doloroso, señor Rubens, es lo que Lourdes ha dicho sobre Diego en privado. Hace unas semanas, cuando pensaba que no le escuchaba, le dijo a Dieguito que él era un castigo en su vida, que si hubiera sabido que tendría que cuidar de un niño roto, como él, nunca se habría casado con usted. Eso me rompió el corazón. Las palabras de Paola golpearon a Rubens como una bofetada. Era como si todo su mundo estuviera desmoronándose en ese momento. La mujer que él había traído a su vida, pensando que era lo mejor para su hijo, había sido la causa de su dolor, y él no había hecho nada para verlo. ¿Cómo pudo estar tan ciego? ¿Cómo pudo permitir que su hijo viviera bajo ese techo sin saber la verdad? Paola, dijo Rubens con la voz quebrada, ¿por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué no me contaste todo esto? Paola suspiró profundamente, como si el peso de sus palabras le hubiese dejado una marca visible. Porque, señor, usted siempre ha estado tan ocupado, siempre tan concentrado en su trabajo. Y Lourdes me amenazó varias veces. Dijo que si yo le decía algo, me despediría. Yo no quería perder mi trabajo y mucho menos ver a Dieguito sufriendo por más tiempo. Pero ahora, después de lo que pasó esta tarde,
Sentí que ya no podía quedarme callada. La verdad tiene que salir, señor. Rubens sintió una mezcla de ira, dolor y desesperación. La furia que sentía hacia Lourdes era tan fuerte que le quemaba por dentro, pero al mismo tiempo sentía que también era culpable por no haber estado más presente, por no haber detectado las señales de que algo no estaba bien en su hogar. A pesar de que su empresa le había dado todo lo que necesitaba en términos materiales, había descuidado lo más importante, su familia. Dieguito había estado sufriendo en silencio, mientras se refugiaba en el trabajo, pensando que el dinero y los bienes materiales eran suficientes para hacer feliz a su hijo. Rubén se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina, como si necesitara liberar la tensión que sentía en su cuerpo. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Paola? ¿Por qué me dejaste vivir en esta mentira? Paola no respondió de inmediato. Sabía que Rubens estaba pasando por una tormenta emocional y no quería empeorar las cosas. Después de un largo silencio, Paola se levantó lentamente, acercándose a Rubens, y le puso una mano en el hombro. Porque, señor, desde que Carmen murió, yo me encargué de Diego como si fuera mi hijo. Yo prometí cuidar de él. No lo dejé solo. Y, aunque sé que no soy su madre, siempre lo he amado como tal. El silencio que siguió fue pesado, pero Rubens comprendió en ese momento la profundidad de la lealtad y el amor que Paola le tenía a su hijo. Carmen, su primera esposa, le había dejado un legado de amor incondicional hacia su hijo, y Paola había cumplido con esa promesa, aun cuando Rubens se había perdido en el trabajo y en el dolor de la pérdida. Rubens, con la cabeza baja, murmuró: «Lo siento mucho, Paola. Me di cuenta demasiado tarde». Si quieres saber cómo Rubens cambiará su vida, dale like y sigue el canal. Cada suscripción cuenta para traerte más historias como esta. El día siguiente a la revelación de Paola fue una montaña rusa de emociones para Rubens. La rabia y la incredulidad de lo que acababa de escuchar sobre Lourdes aún lo perseguían. Pero en medio de esa tormenta emocional, también sentía que había algo más, algo que aún no había comprendido del todo y que de alguna manera lo conectaba con todo lo que estaba viviendo. Esa tarde, Paola lo llamó para entregarle algo que su esposa, Carmen, había dejado antes de su muerte. La caja, que Paola le entregó con una expresión seria, parecía ordinaria por fuera, pero Rubens intuía que dentro de ella se encontraba algo importante. Cuando la tomó entre sus manos, sintió una pesadez en el estómago, como si algo dentro de la caja estuviera guardando el momento preciso para cambiarlo todo. Rubens miró a Paola, quien, con una mirada profunda, le hizo una señal para que la abriera sin más dilación. Cuando levantó la tapa, Rubens encontró dentro de la caja varios objetos que parecían de poco valor, pero con un significado profundo. Había una foto antigua de su primera esposa Carmen, sonriendo en una tarde soleada junto a él, en los días más felices de su vida. Al lado de la foto, había una carta que Rubens inmediatamente reconoció como algo que Carmen había escrito con su propia mano. El papel, ligeramente amarillento por el paso del tiempo, estaba doblado cuidadosamente y cerrado con una pequeña cinta. El simple hecho de ver la escritura de Carmen lo hizo detenerse por un momento, ya que, a pesar de los años transcurridos desde su muerte, todavía sentía que ella lo observaba, lo guiaba. Con las manos temblorosas, Rubens desató la cinta y comenzó a leer. «Mi querido Rubens», comenzaba la carta, y al leer esas palabras, Rubens pudo sentir que su corazón latía más rápido, como si la voz de Carmen aún estuviera viva en sus pensamientos. La carta continuaba: «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado, y que la vida te ha llevado por caminos difíciles. Quiero que sepas que, a pesar de todo, mi amor por ti y por Diego nunca se ha ido. Sé que te sientes perdido, atrapado en tu dolor y en tu trabajo, y que el mundo sigue girando, pero tú no estás solo. Mi mayor temor es que, si algún día decides casarte de nuevo, elijas a alguien que no vea a Diego como yo lo vi, como un niño que necesita amor y aceptación incondicional, no como una carga o una obligación». Rubens sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Carmen le dolían más de lo que había imaginado. La pena por su muerte aún lo atenazaba, pero ahora se sumaba la culpa por no haber visto lo que su esposa había temido tanto. La carta seguía: «Rubens, no quiero que te pierdas en el error que yo cometí. No permitas que Diego crezca sintiéndose menos que perfecto. Mi gran esperanza es que encuentres a alguien que lo ame tal como es, con todas sus fortalezas y debilidades. Y si alguna vez encuentras que esa persona no es capaz de amar a Diego, por favor, busca a Mateo». Rubens levantó la vista por un momento, atónito. «¿Mateo?
El nombre lo sacudió como una bofetada. Mateo, su hermano menor, sobre quien Rubens no había pensado en años. Mateo, de quien se había distanciado por completo. Recuerda que su hermano había desaparecido de sus vidas cuando tenía 16 años, y sus padres siempre le habían dicho que se había ido a vivir con una tía en Oaxaca. Pero Rubens nunca lo había cuestionado. Creyó la versión oficial, porque era más fácil así. Pensaba que Mateo había sido un niño problemático, alguien a quien su familia no podía manejar. Sin embargo, ahora leía algo que nunca había imaginado. Mateo no se fue por su voluntad. Rubens seguía la carta de Carmen. Tus padres lo dejaron en un orfanato en Tlaquepaque, porque no podían lidiar con su discapacidad de aprendizaje. Lo abandonaron por miedo, por vergüenza, pensando que su condición podría manchar la imagen de la familia. Yo lo supe cuando estaba investigando el historial médico de nuestra familia para el embarazo de Diego. Un investigador privado me reveló que Mateo pasó 16 años en ese orfanato y que hasta el día de hoy vive allí, en una vida sencilla, pero digna. Un hombre de 44 años, Rubens. Un hombre que recuerda a su hermano mayor y que siempre ha guardado una foto tuya. Rubens dejó la carta de Carmen en sus manos, incapaz de comprender todo lo que estaba leyendo. Su hermano, aquel niño al que había perdido, y por el que nunca había hecho preguntas, llevaba años buscando una forma de conectar con él. ¿Cómo había sido posible que él nunca lo supiera? ¿Cómo pudo vivir tantos años con esa mentira? La carta continuaba. Rubens, te pido que si alguna vez sientes que Diego necesita un apoyo que no puede encontrar en su madre, en su padrastro, ni en nadie más, busca a Mateo. Él entiende lo que es ser diferente, lo que es ser rechazado, y tal vez él sea lo que Diego necesita. Un modelo a seguir, un hombre que no lo vea como una carga, sino como un ser humano digno de amor. Rubens sintió una mezcla de emociones tan intensas que no sabía cómo procesarlas. Su hermano Mateo, a quien pensaba que había perdido para siempre, tenía una vida propia, llena de valentía, y un amor que Rubens nunca había entendido hasta ahora. Y Carmen, su esposa, había descubierto la verdad mucho antes de que tuviera siquiera la oportunidad de preguntar. La revelación era tan impactante que Rubens sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Rubens, si algún día tu camino te lleva a casarte de nuevo, asegúrate de que esa persona vea a Diego con los mismos ojos con los que yo lo vi. Y si no es así, confía en Paola. Ella es más madre para él que cualquier otra persona. Ella lo cuidará como lo hice yo, con todo mi amor. Y si alguna vez sientes que Diego se pierde, no olvides que Mateo está ahí. Si alguna vez lo necesitas, él tiene la fuerza para darle a Diego lo que necesita. Rubén cerró la carta, sintiendo que algo en su vida había cambiado por completo. Carmen había visto lo que no fue capaz de ver, y su mensaje era claro. La verdadera familia no se trata de la sangre, sino de las personas que te aceptan y te aman por lo que eres, sin condiciones. Paola había estado en su vida todo este tiempo, cuidando de su hijo, mientras se perdía en su propio mundo. Y ahora, Mateo, un hombre al que Rubens había olvidado, se presentaba como la respuesta a las preguntas que ni siquiera sabía que tenía. ¿Te está sorprendiendo la historia? No te quedes atrás. Suscríbete para ver cómo se desarrolla todo. Te esperan más giros inesperados. Rubens no pudo esperar más. La carta de Carmen había cambiado todo, y la revelación sobre su hermano Mateo lo había dejado con el corazón lleno de preguntas y un deseo urgente de hacer lo que debía. Encontrar a su hermano, aquel que había perdido hace más de 20 años. Durante todo ese tiempo, Rubens había estado convencido de que su familia había dejado atrás a Mateo por alguna razón de la que nunca quiso hablar. Sin embargo, la verdad era completamente distinta. Sus padres, en su temor y falta de comprensión, habían abandonado a Mateo en un orfanato, dejándolo merced de la vida. Pero, ¿quién era Mateo ahora? ¿Qué tipo de vida había tenido? ¿Qué habría sido de él después de todos esos años? El viaje a Tlaquepaque, una pequeña ciudad a las afueras de Guadalajara, fue impulsado por una mezcla de culpa y esperanza. Rubens no sabía qué esperaba encontrar, pero algo le decía que debía hacer este viaje, que debía recomponer lo que alguna vez había sido roto. Paola lo acompañó, como siempre, a su lado, como un pilar de apoyo inquebrantable, mientras Diego, que aún no comprendía completamente la magnitud del viaje, estaba emocionado. El niño había escuchado hablar de su tío Mateo, pero nunca lo había conocido. Ahora, él también formaba parte de esta búsqueda, una búsqueda que no solo le traería respuestas a Rubens,
sino también una nueva oportunidad para su hijo de sentir que tenía una familia que lo aceptaba, a pesar de su discapacidad. El trayecto hasta Tlaquepaque fue largo, y Rubén sintió que, a cada kilómetro recorrido, el peso de los años de separación se hacía más liviano. Diego, sentado en la parte trasera del auto, hablaba de las flores que había visto en el camino, mencionando con entusiasmo las plantas que le gustaban a su mamá Carmen, como si de alguna manera estuviera reviviendo los momentos felices que compartió con ella antes del accidente. Paola, sentada junto a Rubens, sonrió al ver la expresión de Diego, pero también notaba la tensión en el rostro de su empleador. La búsqueda de Mateo representaba no solo un reencuentro con un hermano perdido, sino también una reconstrucción de la propia vida de Rubens. El dolor por su primera esposa, Carmen, se seguía manifestando en cada uno de sus movimientos, pero había algo nuevo en él, una especie de redención que empezaba a tomar forma. Finalmente, llegaron a la casa en la que Mateo había vivido durante todos esos años. Tlaquepaque, con sus calles angostas y su arquitectura tradicional, parecía ser un lugar alejado de la vida de lujo que Rubens había conocido. El contraste era abismal, pero lo que Rubens vio al llegar no fue pobreza, sino sencillez, una sencillez que de alguna manera parecía mucho más rica que el mundo de lujos en el que Rubens había vivido todo este tiempo. La casa de Mateo, pintada de un azul claro y adornada con flores en el jardín, era modesta pero llena de vida. Rubens pudo ver, desde la calle, que Mateo estaba trabajando en su jardín, regando unas plantas. El hombre que Rubens vio allí, agachado y trabajando con dedicación en el pequeño jardín, no era el niño que él recordaba. Mateo había cambiado, por supuesto, pero su esencia seguía siendo la misma. Había algo en su forma de moverse, en la calma que emanaba de él, que Rubens reconoció de inmediato. Aunque habían pasado más de 20 años, el vínculo entre ellos seguía vivo. Mateo levantó la cabeza cuando Rubens se acercó, y en sus ojos brilló un destello de sorpresa al reconocer a su hermano. Por un momento, ninguno de los dos sabía qué decir. El silencio que se produjo fue elocuente, pero lleno de emociones contenidas. Después de tantos años de ausencia, el encuentro parecía irreal. Finalmente, fue Mateo quien rompió el hielo, con una sonrisa cálida que Rubens no había visto en décadas. «Rubens», dijo Mateo con voz baja, «¿eres tú? No lo puedo creer». Rubens, con la garganta cerrada por la emoción, asintió. «Sí, soy yo, Mateo. No sabes lo mucho que he lamentado no haberte buscado antes. He cometido un error terrible». Mateo, sin dudarlo, lo abrazó, un abrazo lleno de perdón, de aceptación, como si todo lo que había pasado no importara más. Al separarse, Rubens pudo ver en los ojos de Mateo una mirada llena de sabiduría y calma, como si el tiempo que había pasado en el orfanato y la vida sencilla que llevaba le hubieran dado una perspectiva diferente de la vida. A pesar de las dificultades, Mateo había mantenido su bondad intacta. «Vine a buscarte porque tengo algo importante que contarte», Rubens dijo, su voz temblando ligeramente. «Carmen, mi esposa, antes de morir, me pidió que te buscara si alguna vez las cosas no iban bien con Diego. Necesitamos a alguien que lo entienda, alguien que no lo vea como una carga». Mateo miró a Rubens con una expresión que reflejaba comprensión, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Lo entiendo, Rubens. Yo he pasado por lo mismo. Sé lo que es sentirse diferente, y sé lo que es necesitar a alguien que no te vea como un estorbo. Si Diego me necesita, yo estaré aquí para él». Rubens sintió un peso levantarse de su pecho. Al fin, había encontrado lo que había estado buscando, no solo a su hermano, sino a alguien que podía ofrecerle a su hijo lo que él mismo no había podido darle por completo: aceptación incondicional. Cuando Diego salió del coche, con la ayuda de Paola, Mateo se agachó y miró al niño con ternura. «Hola, Dieguito», dijo Mateo con voz suave. «Soy tu tío Mateo. He esperado mucho tiempo para conocerte». Diego, que se encontraba un poco tímido al principio, lo miró fijamente. «¿Tío Mateo?», preguntó, un poco confundido. «Papá me ha hablado de ti, pero nunca te he visto». Mateo sonrió, su rostro lleno de emoción. «No te preocupes, hijo. Ahora estamos aquí, y nunca más te voy a dejar solo. Lo prometo». A partir de ese momento, Rubens comprendió que las viejas heridas no siempre se curan de inmediato. El tiempo perdido con Mateo no se recuperaría, pero lo que se podía hacer era ofrecerle a su hijo la oportunidad de tener una relación con alguien que lo entendiera profundamente.
A veces, las familias no se definen solo por la sangre, sino por las conexiones que elegimos hacer. Y en ese momento, Rubén sabía que había dado el primer paso para sanar su propio corazón y el de su hijo. Si estás disfrutando esta parte, dale like y sigue nuestro canal. Aún queda mucho por descubrir en esta historia. Después de años de separación y dolor, el reencuentro con Mateo había sido un bálsamo para Rubens. Pero lo que más lo sorprendió fue cómo ese encuentro había alterado la vida de todos en su familia. No solo Mateo regresaba a su vida, sino que también traía consigo una nueva oportunidad de redención, no solo para Rubens, sino para Diego, el niño que había vivido años sumido en la sombra de un amor a medias. Al principio, Rubens pensó que su vida no podría volver a ser como antes, que las cicatrices del pasado siempre estarían allí, marcando el camino. Pero con Mateo a su lado, comenzó a entender que las cicatrices no tienen por qué definirnos, más bien, pueden convertirse en el recordatorio de lo que hemos superado. El primer paso para reconstruir su vida familiar fue tan simple como profundo. Rubens le ofreció a Mateo mudarse a su casa. El gesto fue más que una invitación. Era una forma de darle a su hermano lo que le había sido negado durante tantos años. Un lugar en su vida, un lugar donde podía sentirse aceptado y, lo más importante, amado. Mateo aceptó sin dudarlo. Su vida había sido tranquila, pero solitaria, y aunque la modestia de su hogar en Tlaquepaque le había dado satisfacción, sabía que Rubens necesitaba ayuda, y que su hijo, Diego, necesitaba a alguien que lo entendiera. «Voy a estar aquí para ti, para Diego», le dijo Mateo a Rubens con una seriedad que venía de la vida que había llevado. «Lo prometo, no voy a fallarte otra vez». Pero ese no fue el único cambio importante que Rubens decidió hacer. Durante las semanas siguientes, después de muchos diálogos con Mateo y Paola, Rubens se dio cuenta de que su hijo, más que un niño con discapacidad, necesitaba una oportunidad para crecer en un ambiente donde fuera aceptado, no solo por su familia, sino por toda la sociedad. Quería que Diego no solo fuera cuidado, sino también empoderado para ser el mismo, sin sentirse diferente o menos que otros. Y ahí fue cuando nació la idea de abrir una escuela especializada para niños con discapacidades. Un lugar donde los niños como Dieguito pudieran aprender, desarrollarse y, sobre todo, sentirse apoyados, rodeados de amor y respeto. Es lo que Diego necesita, y lo que muchos niños como él también necesitan, dijo Rubens un día mientras conversaba con Mateo en el jardín de su casa. Una escuela donde puedan crecer, no solo en habilidades, sino también en confianza. Mateo, con una sonrisa de aprobación, agregó, «No solo lo necesitamos para Diego, Rubens. Lo necesitamos para todos esos niños que no tienen la oportunidad de vivir en un mundo donde los entiendan y los acepten por lo que son». El proyecto comenzó a tomar forma rápidamente. Rubens, con sus recursos, y Mateo, con su experiencia trabajando con niños, comenzaron a darle vida a la idea de la escuela. Durante los siguientes meses, comenzaron a buscar un terreno adecuado, a establecer los fundamentos del proyecto y a reclutar educadores y terapeutas que compartieran su visión. Cada paso que daban nos acercaba más a la realidad de crear un espacio seguro para niños como Diego, donde pudieran ser aceptados y crecer sin miedo a ser rechazados. Paola, quien había estado al lado de Rubens durante todos estos años, también fue parte fundamental de este nuevo comienzo. Rubens decidió reconocerla formalmente como la madrina de Diego, no solo por su lealtad y dedicación a su hijo, sino porque Paola había sido la figura maternal que Diego tanto necesitaba. Paola aceptó con humildad, sabiendo que no necesitaba un título para continuar amando y cuidando a Diego como lo había hecho siempre. Sin embargo, Rubens quería que eso quedara claro. Paola era parte integral de la familia, y su lugar estaba más allá de los límites de un simple empleo. «Paola», le dijo Rubens en una noche tranquila mientras caminaban por el jardín, «siempre ha sido como una madre para Diego. Quiero que sepas que, más allá de tus responsabilidades aquí, siempre serás parte de nuestra familia. Por eso, te pido que seas la madrina oficial de Diego, porque te mereces ese lugar y él también». Paola, con lágrimas en los ojos, asintió. «Es un honor, Rubens. No sabes cuánto lo agradezco. Diego es mi hijo, y siempre lo será, de corazón». A medida que pasaban las semanas, Rubens comenzó a ver cómo su vida tomaba un rumbo más saludable, más equilibrado. La familia, que se había desmoronado con la pérdida de Carmen, empezaba a reconstruirse, pieza por pieza, con personas que realmente lo amaban a él y a Diego. Pero había algo que aún no podían evitar, la sombra de Lourdes. Lourdes,
La mujer con la que Rubens había compartido tantos sueños ya no vivía en la casa, pero su presencia aún se hacía sentir. Había dejado claro su desdén por Diego y por su nueva familia, y aunque Rubens ofreció una salida digna, la tensión entre ellos no se había disipado por completo. Lourdes, por su parte, intentaba mantener las apariencias, y a pesar de que ya no estaba físicamente en la casa, su desprecio por Diego y por la familia que Rubens había formado era palpable en cada conversación que tenían. Una tarde, Rubens recibió una llamada de Lourdes. Su tono era frío, como siempre, pero había algo en su voz que lo hacía sentir incómodo. «Rubens», comenzó Lourdes, «quiero hablar contigo sobre lo que está pasando en esa casa. Me enteré de que Mateo se mudó con ustedes. Quiero que sepas que no estoy de acuerdo con esa decisión. No quiero que esa gente especial, se convierta en parte de tu vida». Rubens, al escuchar estas palabras, sintió que su estómago se apretaba. La verdad era clara, pero Lourdes no entendía. No entendía que la verdadera familia no era solo sangre, sino el amor y la aceptación. «Lo siento, Lourdes, pero no voy a cambiar lo que he decidido. Mateo es mi hermano, y esta familia está más unida que nunca. Diego, Paola y Mateo son mi prioridad ahora. Entiende que, para mí, lo que importaba era que Diego tuviera un hogar lleno de amor, algo que tú nunca pudiste ofrecerle. Y eso, Lourdes, no tiene que ver con dinero o estatus. Es amor». Lourdes colgó sin decir una palabra más. Pero Rubens no sentía odio, solo tristeza por lo que pudo haber sido, por lo que, finalmente, había dejado de ser. Sabía que la vida lo había llevado por otro camino, un camino de aceptación y comprensión, y ahora estaba en paz con sus decisiones. Si te está emocionando esta transformación, suscríbete ahora para ser parte de la siguiente parte de la historia. No te lo puedes perder. La tensión en la casa de Rubens había llegado a su punto máximo. Tras semanas de haber tomado decisiones que cambiaban por completo el rumbo de su vida, el conflicto con Lourdes no parecía disolverse. Aunque ella ya no vivía bajo el mismo techo, su presencia seguía pesando sobre la familia, como una sombra difícil de disipar. Lourdes había intentado de muchas maneras manipular la situación, pero Rubens ya no estaba dispuesto a ceder. El momento decisivo llegó una mañana, cuando Lourdes apareció a la casa sin previo aviso. Estaba vestida de manera impecable, como siempre, su mirada fría y calculadora. Rubens, que ya estaba acostumbrado a la forma en que Lourdes manejaba las cosas, sabía que esa visita no sería sencilla. Ella no había dejado de intentar recuperar el control, de una forma u otra, y Rubens sabía que tenía que poner un punto final a todo eso. «Rubens», comenzó Lourdes, su voz cortante, «ya sé lo que estás haciendo. Estás tomando decisiones que nos afectan a todos, y yo no puedo quedarme callada. Lo que estás haciendo con Mateo, con Paola, con Diego, no es lo que imaginé para nuestra vida. No puedo ser parte de esto». Rubens la miró, sus ojos llenos de una calma que Lourdes no entendía. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, una verdad que Lourdes nunca estuvo dispuesta a aceptar. «Lo siento, Lourdes», respondió Rubens, «pero ya no estamos en el mismo camino. Yo he tomado decisiones por el bien de Diego, por el bien de nuestra familia. Y tú, por mucho que lo intentes, nunca has sido parte de esa familia. Nunca aceptaste a Diego por lo que es. Solo lo viste como un estorbo, como un obstáculo en tu vida». Lourdes lo miró furiosa. «No voy a quedarme aquí, Rubens. Tú crees que todos esos cambios te van a hacer feliz, pero no es así. No puedes forzar el amor. No puedes hacer que me guste una vida que no elegí. Si crees que voy a ser parte de esa familia disfuncional, estás muy equivocado». Rubens sintió como su corazón latía más rápido, pero no por miedo, sino por una certeza que ahora tenía. Había llegado el momento de soltar lo que ya no le servía. No podía seguir aferrándose a una relación que lo había consumido, que había destruido la confianza y la armonía que alguna vez creyó que existían. Lourdes no era la mujer que pensó que era. Había construido su vida sobre el deseo de tener dinero, estatus, pero no amor. No era la madre que Diego necesitaba. No era la esposa que Rubens merecía. «Lo sé», le dijo Rubens con firmeza. «No estoy forzando nada. Diego es mi hijo, y el amor no se puede forzar. Lo que estoy haciendo ahora, luchando por él y por nuestra familia, no tiene nada que ver con lo que tú quieras o no quieras. No te culpo, Lourdes. El amor no se puede obligar. Te culpo por no ser honesta desde el principio. Te culpo por no aceptar a Diego como lo que es, mi hijo, y eso es lo único que importa ahora.
Lourdes, al escuchar estas palabras, sintió como el suelo se le desmoronaba bajo los pies. Nunca pensó que Rubens llegaría a este punto. Se había acostumbrado a tener el control, a imponer sus deseos sobre la vida de los demás. Pero ahora, Rubens no la necesitaba, y eso la aterraba. Rubens, dijo Lourdes, con una sonrisa amarga, me estás echando de tu vida, ¿verdad? Rubens la miró con tristeza, pero también con resolución. Sí, porque sé lo que quiero ahora. Y tú ya no eres parte de ese futuro. Yo necesito estar rodeado de personas que quieran a mi hijo, que lo acepten por lo que es. Tú no eres una de esas personas. La conversación se detuvo en seco, y el silencio que siguió entre ellos fue pesado. Lourdes, al ver que no podía manipular la situación y torcer la decisión de Rubens, cruzó los brazos, con una mirada fría, comenzó a recoger sus cosas. Este es el final entonces, dijo, como si se despidiera de un mundo que nunca fue suyo. Rubens la observó en silencio, sin arrepentimientos, pero con un dolor profundo que solo se sentiría al dejar ir a alguien que alguna vez pensó que sería una parte importante de su vida. Lourdes tomó sus maletas y, sin mirar atrás, salió de la casa, dejando a Rubens y a su familia atrás, finalmente libres. Cuando la puerta se cerró, Rubens sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta. Lourdes se había ido, pero lo que quedaba ahora era lo más importante: su hijo, Mateo, Paola y él. Su familia, aunque no convencional, estaba más unida que nunca. Era una familia que se había formado a través del amor y la aceptación, no de las expectativas sociales ni del estatus. Esa misma noche, después de que Diego se quedara dormido, Rubens salió al jardín. Estaba más tranquilo que en los últimos meses. El aire fresco de la noche le dio una sensación de paz. Paola, que lo había acompañado, se acercó a él. ¿Estás bien, señor Rubens?, preguntó ella con voz suave. Rubens asintió, mirando las estrellas en el cielo. Sí, es difícil, pero estoy bien. Diego es mi mayor bendición, Paola. Lo que más quiero ahora es verlo crecer feliz, rodeado de gente que lo quiera como se merece. Paola sonrió, sabiendo que esa familia, por fin, estaba en el camino correcto. Y nosotros estaremos con él, señor. Siempre. Rubens sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado su lugar. La vida le había dado una segunda oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla. Si te intriga saber qué pasará con Lourdes y la familia de Rubens, suscríbete ya. Estamos a punto de llegar al final. Meses después de los eventos que habían transformado por completo la vida de Rubens y su familia, las cosas comenzaron a encajar de una manera que Rubens nunca había imaginado. La escuela para niños con discapacidades, que había sido una idea nacida de su dolor y el deseo de hacer una diferencia, finalmente comenzó a tomar forma. El proyecto, que al principio parecía una visión lejana, ahora estaba a punto de convertirse en una realidad. Rubens, Mateo y Paola habían trabajado incansablemente para construir algo que no solo cambiaría la vida de Diego, sino también la de muchos otros niños que, como él, habían sido ignorados, rechazados o simplemente no comprendidos. La escuela no era solo un edificio. Era un refugio, un lugar de esperanza, donde los niños con discapacidades podrían aprender, crecer y sentirse aceptados. Diego, quien al principio había estado sumido en la tristeza por su accidente, estaba floreciendo. Ya no era el niño callado y tímido que había sido hace meses. Ahora, se reía a menudo, hablaba con entusiasmo sobre el futuro y se sentía emocionado por las posibilidades que su vida le ofrecía. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo su amor por la vida se reflejaba en su deseo de ayudar a otros niños como él. Una tarde, mientras la familia decoraba el árbol de Navidad, Rubens estaba colocando una estrella dorada en la punta, con Diego a su lado, y Paola y Mateo organizando las luces y los adornos. La casa estaba llena de risas y alegría, algo que Rubens no había experimentado en mucho tiempo. Diego, mirando el árbol con una sonrisa en el rostro, se acercó a su padre y le hizo una pregunta que lo conmovió profundamente. «Papá», dijo Diego, su voz llena de curiosidad y emoción, «cuando la escuela abra, ¿puedo ayudar a otros niños como yo? ¿Puedo ser uno de los que les enseñe a ser fuertes y felices?» Rubens se agachó para mirar a su hijo a los ojos, con una mezcla de orgullo y ternura. El amor que sentía por él nunca había sido tan claro como en ese momento. «Claro que sí, hijo», respondió Rubens con una sonrisa cálida. «Tú serás nuestro consultor especial. Ayudarás a esos niños,
como lo has hecho conmigo, mostrándoles cómo pueden ser felices y fuertes, sin importar lo que el mundo piense de ellos. Diego sonrió de oreja a oreja, su cara iluminada por la emoción. Gracias, papá. Voy a enseñarles todo lo que aprendí de ti y de la madrina Paola. Rubens, tocado por la inocencia y la sabiduría de su hijo, lo abrazó con fuerza. Sabía que Diego no solo había encontrado su propósito, sino que también estaba aprendiendo una lección crucial, que la verdadera fuerza radica en aceptar nuestras diferencias y en usarlas para mejorar la vida de los demás. Rubens había temido que la vida de Diego fuera limitada, pero ahora veía que su hijo estaba destinado a ser un líder, no solo dentro de su familia, sino también para muchos otros niños que enfrentarían desafíos similares. El futuro de Diego y de toda la familia estaba lleno de esperanza. Rubens comenzó a darse cuenta de que el verdadero amor no se trata de cumplir con expectativas ajenas o buscar la perfección. La familia no se construye solo con la sangre, sino con las personas que eligen estar a tu lado, apoyarte, quererte sin condiciones. Y eso fue lo que Rubens había encontrado. Una nueva familia, construida sobre las bases del amor incondicional y la aceptación. En esos meses, Rubens comprendió algo profundo. La vida no siempre sigue el curso que uno espera, pero eso no significa que no haya belleza en los giros inesperados. El dolor de la pérdida, las decisiones difíciles, las rupturas con el pasado, todas esas cosas habían sido necesarias para que llegara al punto en el que estaba. Con Mateo, con Paola y con Diego, había construido una nueva vida, una vida más auténtica, una vida donde el amor y la aceptación eran los pilares. El primer día de la escuela llegó rápidamente, y la emoción de todos fue indescriptible. Rubens, Mateo y Paola se pararon frente a la puerta de la nueva escuela, mientras los primeros niños comenzaban a llegar, algunos en sillas de ruedas, otros con muletas, pero todos con sonrisas en los rostros. Diego estaba entre ellos, sentado al frente, con los ojos brillando de orgullo. Era el niño que había aprendido a ver la vida con esperanza, y ahora tenía poder compartir esa luz con otros. Rubens miró a su hijo y a la familia que había formado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. Diego estaba feliz. Paola y Mateo estaban a su lado, y juntos, todos estaban construyendo algo que duraría mucho más allá de lo material. Una verdadera comunidad de apoyo, comprensión y amor. Mientras Rubens observaba a su hijo, recordó las palabras de Carmen, su primera esposa. Ella siempre le había dicho que el amor verdadero no se trata de la perfección, sino de la aceptación. Carmen había comprendido lo que Rubens no pudo ver en su momento, que la familia no es solo quien comparte tu sangre, sino quien elige quedarse a tu lado, amar y cuidar de ti, sin importar las diferencias. Y aquí termina esta increíble historia. Si te inspiró, comparte este video con tus amigos, comenta y suscríbete para más historias que tocan el corazón.